Dios los bendiga, hermanos. Grandemente una alegría poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos, alegres de poder estar en la casa del Señor? Es bueno, es delicioso, dice la palabra, habitar los hermanos juntos en armonía. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Qué hermoso es cantar al Señor. Nos deleitamos en las alabanzas, descansamos en ellas y el Señor es glorificado en cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, a través de la alabanza. ¿Cuántos sentimos paz cuando cantamos al Señor? ¿Ah? ¿Cuántos sentimos alegría, gozo? Gloria al Señor. Quiero invitarle, hermanos, a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra del Señor? No la palabra que trae un hombre, un predicador, sino la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor. Quisiera hacer una pregunta antes de leer la Escritura. ¿Cómo ha estado nuestra semana? ¿Cómo fue la semana? ¿Buena? ¿Más o menos? Y a veces difícil. ¿Ah? Difícil. Así es, alguien dijo, así es la vida. Así es la vida. Bien, hermano, aquí venimos en esta noche a buscar, a encontrarnos con lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura a la palabra. ¿La encontramos, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, teniendo gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedecen? Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Yo preguntaba cómo había estado nuestra semana, porque muchas veces en medio de nuestra vida diaria hay tormentas que como vamos a ver en la Escritura, se levantan de la nada. Se da cuenta que muchas veces una tormenta se levanta de la nada. Una mirada, un gesto, un desacuerdo y se produce una tormenta. Y por eso decía yo cómo ha estado nuestra semana, porque tal vez muchos hemos tenido una semana bendecida, pero tal vez más de otros puede haber tenido una semana difícil. Se puede haber levantado un conflicto, una dificultad, pero lo más importante, si pudiéramos, lo que vamos a ver a través de la Escritura, es que Dios está allí en medio de la tormenta y que Dios está en su barca y también está en la mía. Y yo creo que eso es lo mejor que nos puede suceder. Y podemos ver que ellos eran hombres de mar, hombres que estaban acostumbrados a las tormentas. Pero en esta oportunidad tuvieron miedo, tuvieron temor. Y si pudiéramos graficarlo en nuestra vida, muchas veces nosotros, como seres humanos, cristianos, conocedores de la palabra del Señor, sabemos que en nuestra vida van a haber tormentas, que no todo es,
como alguien dijo, hojuelas sobre miel, que no todo es felicidad, que en medio de la vida también hay conflictos, hay dificultades y hay problemas. Y a pesar de todo aquello, nosotros también muchas veces cuando se levantan dificultades nos desesperamos, miramos al cielo y lo primero que decimos, ¿por qué a mí? ¿O por qué sucede esto? Y es tal vez lo que los discípulos en aquel momento se sintieron, la Escritura lo dice, en otro pasaje le dice, tuvieron miedo, porque dice que la barca se estaba llenando de agua. Hay una versión que le dice, ¿no tienes temor de nosotros que nos ahogamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos expresado aquello? ¿Ah? Como que cuando viene el problema, la dificultad, no hay fuerza, como que se nos termina la fe, como que se nos viene el mundo encima. Y es lo que le sucedió a los discípulos, hombres de mar, acostumbrados a las tormentas, a los vientos, a las grandes olas, pero tuvieron temor. Y es lo que le pasó a ellos. Y también nos puede suceder a nosotros. Dice hombres acostumbrados. Dice, despertaron a Jesús, ahí en el versículo 38, despertaron a Jesús como resentidos. Oye, ¿no tienes cuidado de nosotros? Señor, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad cuidarnos, protegernos. Pero lo más, si pudiéramos decir, lo más extraordinario es que ellos están con Jesús, pero el Señor se quedó dormido, dice la Escritura. Se durmió. Y podríamos nosotros alegorizar un poco. ¿No se habrá quedado el Señor dormido a propósito? Tal vez los quiso probar, a ver cómo van a reaccionar. Muchas veces los conflictos y las dificultades o los vientos, las tormentas que se levantan en nuestra vida, muchas veces las cosas son permitidas por Dios. ¿Cuántos lo creemos así? Porque muchas cosas, dice la Escritura, que nada se le escapa al Señor. Que Él no se despreocupa de ninguno de nosotros. Dice que está preocupada aún de las aves del cielo. ¿Cuánto más de nosotros? Entonces, como que a través de la Escritura vemos que Jesús tuvo un arduo día de trabajo. También este pasaje desprende la humanidad de Cristo, que se cansó. Necesitaba descanso, necesitaba dormir, necesitaba alimentarse tal cual nosotros. Y eso lo sorprendente, se durmió Jesús y tuvieron que despertarlo. No tienes cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos exclamado lo mismo? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y podemos ver que los discípulos estaban con Jesús. Estuvieron tal vez predicando todo un día, atendiendo a la multitud, preocupados. Y llega la tarde y se levanta esta tormenta. Y es lo que muchas veces nosotros como seres humanos reclamamos, o como cristianos le reclamamos a Dios: Señor, yo te sirvo, soy tu hijo, soy tu siervo, voy a la iglesia, me porto bien, o le hago empeños. Pero a pesar de todo aquello se levanta igual la tormenta. Ahí el libro de Santiago, ¿sabe lo que pasa con nosotros? Es que nos olvidamos de la palabra del Señor. Ahí el libro de Santiago nos dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. O sea, es parte es parte de la vida. La prueba es parte de nuestro caminar en Dios. Es parte de nuestro caminar. Y tal vez aquí nosotros pudiéramos hacer una
una pregunta en esta noche. ¿Cuál es nuestra tormenta? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y podríamos colocarle un nombre a nuestra tormenta. Problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, con la hermandad. Cualquiera sea el nombre, lo importante es que Jesús tiene el control, que el Señor tiene el control, que Él no se ha despreocupado de cada uno de nosotros. Dice, la obediencia a Dios no nos exime de vivir momentos de angustia. Hubieron hombres de Dios que pasaron momentos muy duros en su vida. Y acá yo colocaba un ejemplo hace un par de meses atrás. Yo predicaba de Elías, el gran profeta Elías. Un hombre que humilló a los Baales. Y en unos versículos más abajo, después de esa gran victoria, el gran profeta Elías está sumido en una gran depresión. Y nos preguntamos nosotros, ¿pero cómo? Y muchas veces nos colocamos, ¿se da cuenta usted que nos colocamos nosotros como los actores? Si a mí me hubiese pasado eso, si Dios me hubiese usado así, yo no le tendría miedo a nada. Pero la Escritura es clara y revela estas actitudes de los hombres de Dios, porque tarde que temprano usted y yo tendremos que vivir estas mismas cosas, estas mismas dificultades que vivieron estos hombres. El profeta Elías, después de haber triunfado, haber humillado a los Baales, está sumido en una gran depresión y lo único que quiere es morirse. Y era el hombre de Dios, era el hombre del momento. Tenemos al gran apóstol Pablo, que después de predicar la palabra los toman detenidos y los llevan a una cárcel y los azotan. Dice, pero ¿por qué si estamos en tus caminos? El apóstol Pablo podría haber dicho, tenías que haberlos protegido, que no les sucediera esto. Pero es parte del caminar en el Señor. Hombres que vivieron momentos difíciles, de angustia, de necesidad, de problemas. Pero fueron hombres fieles a Dios. Los discípulos tuvieron temor. Y muchas veces son los mismos temores y los mismos miedos que sentimos nosotros. ¿Sabe? Pero lo más maravilloso del Señor es que cuando suceden estas cosas, viene a nuestra mente como la palabra del Señor, como una película a pasar por nuestra mente. Empieza a pasar. Y nos acordamos de la Escritura, nos acordamos de los mensajes, nos acordamos de la palabra del Señor. Y nos miramos a nosotros y decimos, pero si yo no tengo que estar así, yo no tengo que reaccionar así, porque es parte de mi caminar. El Señor Jesús quería mostrarles, enseñarles a los discípulos que Él tiene el control, que Él tenía el control. Tal vez de lo que a usted o a mí me está sucediendo, el Señor lo que quiere demostrarnos es que Él tiene el control, que Él no se ha olvidado, que Él no nos ha dejado solo, sino que Él está ahí en su barca, que Él está en mi barca,
y que Él nos va a socorrer, que no nos va a dejar perecer. Es maravilloso nuestro Dios, nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso. Dice la reprensión del Señor Jesús. Y yo creo que es esto algo que nosotros tenemos también que aprender. Porque así como el Señor le mostró o le quiso enseñar a sus discípulos, Él también nos quiere enseñar a nosotros con esta palabra. La mayor parte de la iglesia somos cristianos ya antiguos, que conocemos la palabra del Señor, que hemos caminado muchos años en el Evangelio. Pero cuando vienen las tormentas, actuamos como si no conociéramos la palabra del Señor. Como si fuéramos cristianos nuevos. Y es lo que el Señor le dice a los discípulos. Les dice que los reprende en una palabra así clave. En otra versión le dice, ¿y dónde está nuestra fe? ¿Por qué tienen miedo? Y es lo que el Señor nos dice en esta noche, en el problema que usted tiene, o en la tormenta que yo tengo, o usted tiene. ¿Por qué tienes miedo? El Señor nos dice, ¿dónde? ¿Dónde está tu fe? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién has creído? ¿En quién te fortaleces? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Lo decía el pastor Miguel el domingo pasado, si no me equivoco, cuando el apóstol Pablo decía, no sé qué es mejor, si irme con el Señor o quedarme con ustedes. Porque todo le convenía. Porque todo era bien para él. En otras palabras, como que todo le daba lo mismo. Era tan importante irse con el Señor, pero también era importante quedarse con la iglesia, con sus hermanos. Y el Señor, ¿dónde está nuestra fe? Y yo creo que cuando viene el problema y la dificultad, nosotros tenemos que examinarnos. Es como alguien dice cuando nos da la ira, cuando nos enojamos, alguien dijo contemos hasta 10, hasta 20. Y preguntarnos a nosotros, Jorge, ¿dónde está tu fe? Jorge, no es yo soy el mismo de 30, 40 años atrás. Soy el mismo que te ayudé en aquel tiempo. También te voy a ayudar hoy día. La enfermedad que sané hace 20, 30 años atrás, el cáncer que sané en aquel tiempo, también lo puedo sanar hoy día. Lo que el médico ha dicho, que no hay remedio, eso no vale para Dios. Para Dios vale la fe, la confianza. Porque podríamos actuar humanamente, ir a donde una persona que tiene un cáncer a orar por ella y decir, ¿y para qué oye ahí si tiene cáncer? Ya no hay nada más que hacer. Pero nosotros vamos porque sabemos que el Dios que servimos tiene poder. Cambia la realidad. Cambia la realidad. Cambia la realidad. Porque nuestra realidad la ha cambiado. Porque el problema no nos detiene. ¿Sabes? Yo me di cuenta esta semana de que cuando hay dificultades, como que uno tiende a retroceder.
Pero como decía anteriormente, viene la palabra del Señor y nos dice que somos soldados de Jesucristo. Y los soldados huyen, arrancan, enfrentan. Como que el conflicto le da más valor. Estamos viendo lamentablemente esa guerra que hay entre estos dos países. Como hombres comunes, civiles, han tomado las armas para defender su patria. Nunca habían tomado una pistola en sus manos, pero se arriesgaron. Es mi país, es mi patria. Fueron, dejaron sus hijos allí en la frontera y volvieron a defender su patria. Entonces nos damos cuenta de que sí podemos, de que sí somos soldados de Jesucristo, sabremos enfrentar, sabremos luchar. Y más aún la palabra del Señor nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque tiene que agradar a su Señor, a su Dios. Como que el problema, la dificultad, la enfermedad, la tormenta, tiene que darnos mucho más ánimo, porque Dios algo nos quiere enseñar, algo quiere que aprendamos. Los discípulos aprendieron algo cuando dijeron, pero ¿y quién es este? Esa pregunta, hermano, yo la leía una y otra vez y decía, cuando dicen, es que han sorprendido. ¿Y quién es este? O sea, estaban con el Señor y no le conocían. Estaban con Él en la barca y no sabían que el Señor tenía poder para calmar los vientos. Dice que el libro de Marcos es el único, este pasaje sale en los 3 evangelios, pero Marcos es el único que da a entender las palabras de Jesús. Cuando le dice, calla, enmudece, como quien le habla a un animal feroz. Y dice que se produjo bonanza, quietud, tranquilidad. ¿Cuánto necesitamos estar tranquilos? ¿Cuánto necesitamos la paz del Señor? Porque muchas veces como cristianos hablamos de la paz del Señor, pero muchas veces no la tenemos. Muchas veces no la sentimos. Y aún puedo decir que muchos ni la conocemos, porque no hemos disfrutado de la paz del Señor. ¿Sabe cuándo se demuestra la paz? No cuando todo está bien, no cuando todo está ok. La paz del Señor se demuestra o se siente cuando está la tormenta. Cuando está la tormenta. Cuando está el conflicto. Cuando nos vemos la salida. Cuando vemos y nos miramos a nosotros. Yo no estaba preparado para esto. Creo que como hijos del Señor, el Señor nos prepara. Nos ha preparado tantos años, hermanos. Día tras día, con una palabra, con un mensaje, con un versículo. Y muchas veces nosotros llegamos a la casa del Señor, cantamos, oramos, adoramos a Dios, ofrendamos, diezmamos y nos vamos a nuestros hogares. Pero muchas veces, a pesar de estar escuchando la palabra del Señor, nos sorprenden. O como los discípulos, nos espantamos, nos desesperamos cuando vienen las tormentas. Nos desesperamos. Pero el Señor
Decía yo, lo más maravilloso de todo este mensaje es que Cristo tiene el control. Que Él está en su barca y está en mi barca. Y Él en esta noche produce o quiere producir en cada uno de nosotros paz. Quiere producir tranquilidad. ¿Cuánto necesitamos esa paz? ¿Cuánto necesitamos esa tranquilidad después de la tormenta? ¿Cuánto necesitamos? Yo necesito esa paz. Yo necesito esa tranquilidad. Yo necesito estar bien para servirle a Dios. Usted necesita estar bien. La paz es tan importante, hermanos, que aún la misma Escritura nos enseña, dice, que tu paz esté con todos, que con todos estés en paz. No hay nada más triste, más complicado que no tener paz, que estar intranquilo, que estar nervioso. Tal vez los discípulos fue un día difícil, de mucho trabajo. Tal vez lo único que querían era que el Señor dijera ya, bajemos la cortina, cerremos las puertas y se terminó el día de evangelismo, porque estaban cansados. Pero después de todo ese día de trabajo, se levanta la tormenta. ¿Cuántas veces le ha sucedido a usted? Que después de un culto maravilloso, un culto precioso, me acordé de algo, hermano, de hace muchos años atrás, estábamos en un culto maravilloso y viene alguien y no le gustó el vidrio que tenía el auto allá atrás y se lo quebró. ¿Te acuerdas, hermano? Es ahí donde necesitamos la paz. Varios perdimos la paz. Yo perdí hasta la corbata, hermano. Es allí donde tenemos que tener paz, hermano. ¿Por qué Dios nos lleva a esos momentos? ¿Por qué no nos lleva a esos conflictos? Para que los más jóvenes corran más rápido. El Señor quiere enseñarnos, hermano, que podamos disfrutar de la paz, que podamos disfrutar de la vida, hermanos. Alguien dijo por ahí que el eslogan de una radio por ahí: la vida se vive una vez. Y tienen razón, hermano. Nosotros la vivimos 2 veces, pero tenemos que aprender a vivir esta vida en armonía, en paz. No sé cuál es su tormenta. No sé lo que a usted ha vivido estos días. Cuando tenemos conflicto, hermano, como que un nudo ahí en el estómago. Como que no podemos dormir. Despertamos y lo primero que pensamos en el problema, pero ¿por qué? Porque a mí. Era algo que yo no esperaba. Era algo que usted no esperaba. No era la enfermedad que... ¿Por qué no pudo haberse enfermado otro de esto? ¿Por qué este conflicto para mí? Es porque Dios quiere enseñarnos algo, hermano. Los discípulos aprendieron que tenían que tener fe. El Señor los reprendió. Y tal vez nos reprenda a nosotros. Porque muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Si soy tu hijo, si ofrendo, si diezmo, canto, voy a la iglesia, soy amigo del pastor.
escucho el programa del pastor Miguel. A veces no lo escuchamos porque se pierde su voz, pero estamos ahí. Entonces, pensamos que estamos exentos. Pensamos que somos intocables. Pero la tormenta va a existir siempre, hermano. Siempre se va a levantar. Ellos estaban acostumbrados a andar en el mar. Pero se levantó aquella tormenta y se desesperaron. Y le enrostraron al Señor. Y tal vez alguien los pueda decir, viste, y así vaya a la iglesia. Y mira lo que te pasó. Porque nos faltan esos buenos consejeros. Pero lo hermoso es que Él tiene el control de su tormenta y también de la mía.